El Salmo 65:4 dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Algunos de los hermanos agustinano-calvinistas interpretan que este versículo enseña la doctrina de la elección incondicional de ciertos individuos para la salvación de su alma antes de la fundación del mundo. Como siempre decimos, una de las reglas más importantes a la hora de analizar un texto es tratar de eliminar cualquier tipo de axioma que tengamos. En este caso en concreto, si analizamos el versículo detenidamente, se puede apreciar que el texto no dice: Bienaventurado el que tú escogeres de una manera irresistible y unilateral antes de la fundación del mundo, para que sea salvo o crea el Evangelio de una manera incondicional. Una vez que dejamos estas presuposiciones de lado, podemos analizar este texto de una manera correcta. Para esto lo que vamos a hacer es analizar este versículo en su contexto. La palabra que utiliza David y que es traducida como atrio es jaser, que significa poblado, corral, atrio, patio o explanada. Como podemos apreciar en las palabras que siguen del salmista, en este caso David, el contexto sugiere que el uso de esta palabra, jaser, está relacionada con los atrios del templo. Los atrios eran el lugar del tabernáculo, después del templo, donde el pueblo en general de Israel podía acudir con el propósito de ofrecer sacrificios con el fin de la purificación. Como dice el comentario de contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento sobre el significado de habitar en los atrios del templo, aunque el complejo del templo era principalmente ámbito del orden sacerdotal, el deseo de cada miembro de la comunidad del pacto era de habitar en la presencia de Dios. Y esto nos lleva también a ver qué significa la expresión casa de Jehová, que en su contexto no se utiliza como morada celestial de Dios como algunos entienden. Y esto lo podemos apreciar por las palabras del mismo David en el Salmo 27:4, donde nos deja claro este concepto. De hecho, la expresión todos los días de mi vida o todos los días no es una expresión que implique necesariamente por la eternidad. En hebreo dice por extensión de días, es decir, por periodos largos. Esta misma expresión la podemos encontrar también en otros textos donde no sugiere eternidad, sino un periodo largo de tiempo. Aquí vamos a poner algunos ejemplos entre otros. Primeramente, la mujer virtuosa y el ejemplo de Eclesiastés y de cómo el predicador habla acerca de cómo debemos gozarnos de la mujer que amamos. Esto lo vemos en Proverbios 31, 10 al 12, donde dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. También lo vemos en Eclesiastés 9:9, donde dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Por lo tanto, vemos como la expresión del salmista con relación a los atrios indica contextualmente que se refiere a los atrios del tabernáculo, del templo del Señor, como el mismo versículo 4 dice claramente. De hecho, el mismo John MacArthur, que es un pastor calvinista, expresa el mismo sentimiento en su comentario de este salmo, cuando dice: este es un salmo de alabanza, lleno de sentimientos de esperanza, confiados e incluso entusiastas como respuesta a la voluntad de Dios, sin quejas ni imprecaciones. El trasfondo es una celebración en el tabernáculo, quizá en la fiesta de los panes sin levadura en la primavera o la fiesta de los tabernáculos en el otoño. Esto también es algo expresado por Duane A. Garrett en su comentario sobre los libros poéticos de sabiduría. La traducción mía dice lo siguiente: esta canción puede haber sido cantada en el templo como parte de una acción de gracias por una buena cosecha. La ocasión de su canto puede haber sido la fiesta de los panes sin levadura al comienzo de la cosecha de cebada o en Pentecostés después de la cosecha general. Por lo tanto, podemos ver cómo contextualmente este salmo tiene que ver con lo que ocurría en el tabernáculo y las implicaciones que esto tenía. Y esto ahora nos lleva al concepto de la elección divina y lo importante que es comprender el término de escoger y cómo este no siempre tiene connotaciones soteriológicas. De hecho, en el Antiguo Testamento, donde el texto que estamos abordando hoy se encuentra, la palabra escoger o bahar es utilizada en múltiples contextos donde la aplicación difiere. Por ejemplo, si filtramos esta palabra, donde el sujeto de la elección es Dios, vemos cómo el objeto puede ser algo totalmente diferente. De hecho, el objeto puede ser una persona para un servicio como el liderazgo.
como por ejemplo en el caso de David para ser rey en Primera de Crónicas 28:4. Incluso en ocasiones vemos como estos escogidos para un servicio en particular también lo fueron por su previa relación con Dios. Esto lo vemos curiosamente con David en el Salmo 78:70 y en el 89:3-4. Otro ejemplo también lo vemos con Zorobabel, otra vez con la connotación de liderazgo en Ageo 2:23. Esta elección divina para el servicio de liderazgo también la vemos con Saúl en 1 Samuel 10:24. Lo mismo ocurre con el sacerdocio y la elección de sacerdotes en Deuteronomio 18:15. También lo vemos para construir un templo como con Salomón en 1 Crónicas 28:10. También podemos observar esta elección divina en atributos que hacen sus siervos como justicia y juicio en Proverbios 21:3. Importante ver cómo la palabra agradable es la misma palabra que hemos visto como escoger, bajaj, que hemos visto anteriormente. También podemos observar la elección divina para un lugar donde poner su nombre, como por ejemplo en Deuteronomio 12:5. Un lugar para hacer holocaustos, como en Deuteronomio 12:14. También la elección divina para escoger una ciudad en Primera de Reyes 11:13, un lugar para afianzarlo como la casa de Dios, como vemos en Segunda de Crónicas 7:16, y un pueblo como Israel para un propósito en Deuteronomio 7:7, conforme a las promesas de Dios para ser bendición a las naciones. Por lo tanto, antes de tomar conclusiones soteriológicas de un texto, debemos comprender ciertos principios bíblicos para hacer una exégesis apropiada. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, el salmista en este salmo? Una vez comprendido el contexto de este versículo, se pueden ver que las palabras de David no están dirigidas con fines soteriológicos. El salmista no habla de una doctrina de elección incondicional para salvación de unas almas específicas de una manera unilateral y arbitraria antes de la fundación del mundo. Tampoco el salmista se refiere a que el Señor atrae de una manera irresistible. Lo más posible es que David exprese la bendición de ser escogido para hacer las labores que se hacían en los atrios. Esto es porque en este recinto en general era donde estaba la casa de Dios, donde para el pueblo estaba la presencia de Dios y donde todo el mundo que amase a Dios desearía estar. Esto concuerda con los comentarios que ligan este salmo a un cántico que podría haber sido hecho en el contexto de celebraciones en el tabernáculo, como la fiesta de los panes sin levadura. Es por esto por lo que las palabras de David son posiblemente dirigidas al llamado al sacerdocio, puesto que estos ejercían labores sacerdotales en los atrios. Como hemos visto antes en el comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento, los atrios eran la parte del complejo del templo donde principalmente se utilizaba en un ámbito de orden sacerdotal. Sin embargo, era el deseo de cada miembro del pueblo de Israel de habitar en la presencia del Señor. Y esto nos lleva ahora a cómo podríamos aplicar este texto en nuestros días. Comprenderlo es importante porque resalta la esperanza que tenemos en Cristo. Hoy en día no existe un templo donde unos sacerdotes hagan labores relacionadas con su oficio. Una vez que formamos parte del cuerpo de Cristo, somos escogidos en Él, y entonces ahora todos tienen la bienaventuranza de estar en la presencia de Dios todos los días. En Cristo Jesús, como nos dice el autor de Hebreos, ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús, algo que hubiera deseado el mismo David. En Hebreos 10:19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, después de un análisis exegético de este texto, podemos una vez más desmitificar las nociones agustinano-calvinistas de este texto. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.